hablando un poco acerca del análisis del discurso. Raúl, ¿cómo o qué diferencia hay entre interpretar y analizar? ¿Cómo Bien. saber si estamos interpretando o analizando? Es muy buena pregunta. Como de la misma manera que decimos que una golondrina no hace primavera, en el análisis del discurso, un signo aislado no hace sentido. Es decir, que no podemos tomar un solo elemento de nuestro análisis y decir, ah, esto es esto. No. En el análisis lo que tratamos de hacer es ver cómo se están semantizando las ideas, cómo están estructuradas y cómo podemos ir generando campos semánticos que nos determinan hacia dónde está enfocado el sentido del discurso. Es decir, que el uso recurrente, por ejemplo, de la religión dentro de un discurso bélico, como es el caso del discurso de Bush cuando declaró la guerra a Irak, nos damos cuenta que a Irán todavía no llega, afortunadamente. Todavía no. Nos damos cuenta, entonces, cómo utiliza el discurso religioso paralelo al bélico. Pero una vez que analizamos, entendemos cuál es el propósito. El propósito tiene que ver más que nada como una justificación de un acto para atacar a una sociedad con una religión diferente y haciéndolos ver como terroristas que van en contra no nada más de un gobierno, sino en contra de una religión. Y eso justifica, según él, lo que es lo que son las acciones bélicas. Entonces vemos que el texto se convierte en un lugar de conflicto, donde discursos contradictorios generan precisamente esta capa que sirve para ocultar una ideología que está en el seno del texto, pero que una vez analizada y que nos damos cuenta que esto tiene que ver con religión, esto tiene que ver con milicia, esto tiene que ver con, por ejemplo, en ese discurso, sí, política, como paciencia. Está la palabra paciencia constantemente junto con otro tipo de valores morales que se supone que tiene un estadounidense. Entonces se le está pidiendo al estadounidense que tenga paciencia, no nada más con la guerra, sino con el hecho de que va a haber bajas. Entonces, o sea, son varias ideas que es decir, es como un análisis, es como varias ideas, ¿no? O sea, no nada más, es como ir más allá, tener que investigar un poco más a fondo. Muy bien. Todos los elementos están dentro del texto. Nosotros no podemos traer del texto más que cuestiones, anclajes históricos, momentos precisos cuando el texto fue creado. Pero todo me está diciendo dentro del texto hacia dónde me tengo que ir en cuanto a la semantización. Es decir, no puedo inventar yo algo, sino que solo mediante los signos lingüísticos que están en el texto es como puedo yo decodificar. Okay. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña cápsula y ahorita regresamos? En sociocrítica lo llamamos la inversión del mito. Es decir, tomamos un mito, tomamos un dogma, tomamos toda aquella ya construcción no cultural. Aquí el caso es de la imagen de Jesucristo como un hijo sacrificado. La inversión se da porque él dice que recibió una carta de una niña que le dice: aunque quiero mucho a mi papá y no quiero que pelee, estoy dispuesta a ofrecértelo a ti. Es decir, la inversión se da porque es una niña que está ofreciendo a su padre, a la inversa que Jesucristo, el Hijo, fue ofrecido por su padre, ¿no? Entonces, esto se inserta en todo el discurso religioso que sirve para cubrir un discurso bélico
que a su vez tapa a un discurso económico. Raúl, ¿alguna conclusión que pudieras dar sobre el análisis del discurso? Pues sería principalmente que el análisis del discurso nos sirve para entender no nada más la sociedad de hoy, sino a través de todos los productos culturales que se han hecho en toda la historia, acercarnos a cualquier época, en cualquier país, y un producto cultural, un texto, una película, o cuando no había películas, la literatura nos ayudará a entender la sociedad del momento en que fue creada. Okay, o sea que cualquier discurso se refleja en los actos, ¿no? En los productos culturales, sí, y eso es lo que nos ayuda a ver por qué se dijo algo en un momento determinado, en un lugar determinado. Sí, claro. Okay. Entonces podemos concluir nosotros que todas aquellas personas, como decías, que estudian mercadotecnia, que estudian ciencias políticas, relaciones internacionales, comunicación, etcétera, pueden aprender más sobre el análisis del discurso, ¿no? Y más de su sociedad. Y más de su sociedad. Entonces, de esa manera nos puede ayudar como a mejorarla. Sí, claro. Sí, definitivamente. Mejorarla. O sea, entenderla. Es como una recomendación, ¿no? Es como que tratar a nosotros los jóvenes de analizar un poco más lo que está a nuestro alrededor, porque pues todo es un discurso. ¿Crees que haga falta más como promoción acerca del análisis del discurso, en este caso? Yo creo que si leemos más, desarrollaremos esa capacidad. Claro, no podremos quizás tener las herramientas para llevar a cabo todo un análisis, pero simplemente el hecho de leer nos está acercando, porque repito, la literatura, el cine, la pintura están reflejando el momento social en el que son producidas. ¿Sí? El arte es el psicoanalista de la sociedad. Un reflejo, ¿no? Sí, y la cultura es el medio por donde la identidad y toda la ideología que la conforma está concentrada. Okay. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Entonces podemos concluir que el análisis del discurso nos ayuda a entender la sociedad y a su vez a mejorarla. Por eso yo les recomiendo a todos ustedes que lean mucho, como dice Raúl, que se pongan un poco a leer más sobre este tema, sobre el análisis del discurso. Bueno, y que vayan un poco más allá, ¿no? Que claro, no se queden solamente en la por superficie. encimita. Sí, así claro. es. Pues yo agradezco a todos ustedes, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Tania, Igualmente, a toda la gracias. producción que se encuentra el día de hoy, que pudo hacer posible esta fabulosa producción, y sobre todo a todos ustedes que están desde casa sintonizándonos. Nos vemos la próxima semana, que tengan muy buenas tardes.